Hoy vamos a hablar sobre Godzilla Minus One. Esta película fue estrenada en el 2023, producida por Toho Company y Robo Communication. Esta película es la número 37 de Godzilla y la 33 japonesa, aparte de ser la quinta de la era Reiwa. Esta película es dirigida por Takashi Yamazaki, producida por Minabe Ichikawa, Kenji Yamada, Kazuaki Kishida, Go Abe y Keiichiro Moriyama. El guion está a cargo de Takashi Yamazaki, mientras que la fotografía por Kozo Shibasaki y la música por Naoki Sato. Esta película está protagonizada por Ryonosuke Kamiki como Koichi Shikishima, Minami Hamabe como Me encanta esta mujer como Noriko Oishi, Yuki Yamada como Shiro Mitsushima, Munetaka Aoki como Susaku Tachibana, Hidetaka Yoshioka como Kenji Noda, Sakura Ando como Sumiko Ota y Kuranosuke Sasaki como Yoki Akitsu. La película contó con un presupuesto aproximado de $15 millones, recaudando más de 100, un éxito rotundo, siendo la película más taquillera de la franquicia producida por Toho, superando a Shin Godzilla de 77 millones. Por cierto, esta película cuenta con un doblaje hecho en México. Ahora bien, ¿de qué va la historia? Les voy a leer la sinopsis. Después de la guerra, un Japón desolado es testigo del surgimiento de Godzilla, llevando al país a una destrucción aún mayor. En el momento de mayor desesperación, ¿quién se atreverá a resistir? Ahora bien, ¿esta película vale la pena? Sí, vale mucho la pena esta película. Estamos viendo una de las mejores de la franquicia, donde se regresa a sus orígenes al igual que Shin, solo que aquí se regresa aún más, por la época en que se ambienta, que es a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así la historia, aunque muy bien manejada, no deja de sentirse que se fue a la segura. No arriesgó mucho a la hora de contar la historia, siguió la clásica de la redención de un soldado que sintió que falló en su deber y que la vida constantemente se lo recuerda. Aunque como dije, lo saben manejar muy bien, no quita que sea algo ya conocido y predecible por varios momentos, cual eso es compensado por el ritmo y las actuaciones de algunos personajes. Lo que me lleva al desarrollo de personajes. El personaje de Shikishima está bien construido en lo que cabe. Me gusta cómo tratan su trauma por sentirse culpable, no solo por fallar en su misión de kamikaze, sino de no haber disparado a Godzilla cuando pudo, y como poco a poco fue encontrando la redención en la familia que fue formando de forma accidental. Aunque en esta película la felicidad le dura poco, porque la vida lo odia, y cuando por fin decidió seguir adelante, Godzilla le dice que no tiene su permiso para ser feliz. Sí, la vida lo odia. Su actuación nos deja puntos altos como algunos bajos. Donde se siente algo sobreactuado es especialmente a la hora de las pesadillas, cuando da los gritos de desesperación, como también la escena final, que se maquilla un poco todo esto si llegaste a ver la película con doblaje, aunque su idioma original sí se siente la sobreactuación. Pero en lo general es un muy buen personaje. Con Noriko tenemos un desarrollo más sencillo, no es un personaje que le hayan metido tanto al drama a los traumas, aunque sí los tiene, pero se sintió que su manejo fue mejor. Me gustó la personalidad que le pusieron desde el inicio de la película, aunque se la fueron madurando a cómo avanzaba la historia, cual no se siente forzado. Y eso tiene que ver con la actuación de Minami, que es una actriz que en las producciones que le he visto se me hace una actriz bastante buena, aunque sí llegó a tener algunos bajones, y eso fue cuando vemos la sobreactuación del personaje de Shikishima, sería el punto más bajo. Fuera de eso, ella mantuvo una buena estabilidad. Lo que sí tengo que mencionar es que no nos dieron mucho el desarrollo romántico de los dos, se sabía que lo iban a poner por el tipo de historia que estaban contando, pero fue un tema que se tocó demasiado superficial, cual solo es mencionado por los demás personajes. Con los demás personajes como el Dr. Noda y Akitsu son los que ayudan a desarrollar en cierto punto al protagonista, diciéndole lo que no quiere o debe escuchar. En el caso del personaje de Mitsushima es el reflejo de la juventud de la época posguerra, donde le dicen directamente que fue bueno que no fuera ella. El personaje con un buen desarrollo, lástima que no se le dio mucho enfoque a esto en cierto modo, es al de Sumiko, donde se ve una muy buena evolución de este, de cómo al inicio odia al prota porque al no cumplir con su deber lo hace responsable de la derrota y de la muerte de sus hijos. Me gusta cómo hace el cambio de odio a comprensión. Con Tachibana es algo parecido por lo que vemos al inicio de la película, de cómo Goji destroza a sus compañeros en la isla, y de cómo hace responsable a Shikishima de esto, pero con menos tiempo en pantalla. Y ya sé que esto es una película de Godzilla, pero tampoco es raro que siempre salga poco en sus películas. Pero regresando al tema de los personajes,
en donde al querer abarcar varias situaciones en poco tiempo lo dejan muy superficial, porque sí las resuelven en cierto modo, cual no todas de una forma muy orgánica. Como también se nota que por momentos como que sí quisieron arriesgar, pero al final se siguieron yendo a la segura, como la supuesta muerte de Noriko, que ya por los momentos finales de la película se nos da a entender que sobrevivió. Me hubiera gustado más que mantuvieran un poco más en suspenso esta parte. Regresando a la historia, pues tampoco esperes mucha sorpresa, es una clásica historia de origen del garrobo redactivo. Aunque no es mucha su aparición en pantalla, me refiero al tiempo, es bastante buena y te genera el terror que te debe generar desde su primer minuto. Y aquí hablo desde su primera forma, antes de la mutación o evolución, como le quieras decir. No se profundiza mucho en su origen, simplemente se cuenta la historia clásica de la isla. Lo que vemos realmente es cómo detenerlo. Aquí me gustó cómo hicieron una crítica al gobierno japonés de esa época, donde al inicio quiso hacer algo para luego abandonarlos a su suerte, como diciendo, resuelvan ustedes. Siendo honesto, algo así funcionó el gobierno japonés en la posguerra, hasta donde sé. Puede que me equivoque. En lo general lo que vemos de este Godzilla es que es un ser de odio y destrucción que no tiene fin o forma de detenerlo aparentemente, como también es la representación de los pecados de Shikishima a su pasado. La verdad me gustó mucho este balance. Lo otro que me gustó es la forma de detenerlo. Aquí se sintió emblemático, porque fue por la voluntad humana y su deseo de no rendirse. Aparte de que nos dieron unas grandes escenas, tanto de los personajes como de Godzilla, siendo un ser de destrucción. Obviamente sus apariciones son lo mejor de la película, en especial cuando llega a la ciudad y cuando ya están peleando en los barcos. La película nos da la posibilidad de una secuela, que hasta el momento que estoy grabando esto no hay nada confirmado. Por cierto, lo que vemos al final con Noriko y la marca negra son genes de Godzilla. Esto ya está confirmado por el mismo director. En lo general, esta película vale mucho la pena. Como dije, es una de las mejores de la franquicia. Más esto queda al gusto de cada quien, y ustedes pueden hacer su propia lista de cuál es la mejor. Lastimosamente, por el momento, fuera de su proyección de cines, actualmente no hay forma de ver esta película en Latinoamérica legalmente. Espero que pronto haya una. Digo, actualmente solo está en Amazon Japón. O no sé cuándo estés viendo este video, posiblemente ya haya una forma de verla legalmente. Depende en qué momento lo estés viendo. Ahora pasemos a los efectos especiales. ¿Son buenos, son malos o son regulares? En el caso de los efectos especiales están muy bien hechos, aun con el limitante de presupuesto que tuvo, como de personal. Acuérdese que tuvo 15 personas nada más. Yo sé que ganó el premio de la Academia en esta categoría, pero no son perfectos. Hay momentos donde se nota bastante el CGI, como en los tanques y en algunos momentos con Godzilla, por ejemplo en la batalla final. En el cine fue más notorio esto que en una pantalla de televisión o de PC, no sé dónde hayan visto la película. E imagínense que aún con todo esto ganó. Esto hace ver aún más mal a las películas de alto presupuesto de Hollywood. Regresando al tema, a diferencia de Shin, donde se hizo captura de movimiento, aquí fue un modelado completo de 3D. De hecho, Toho subió un video explicando el proceso de esto. Y ya con esto queda claro que a partir de ahora veremos a Goji Nippon en CGI en lugar de las botargas, quitando cortos o comerciales. Cabe resaltar que es la tercera vez que pasa en Japón. La primera vez fue en la película Hawaii Soku Sanshome no Yumi del mismo Yamazaki, donde vimos a un Godzilla en CGI, y en la segunda sabemos que fue Shin. Aunque Shin fue la primera película de Godzilla en usar el CGI para el personaje. En el caso de la fotografía es cumplidora, tenemos buenas tomas como podemos ver. La verdad me gustó esto porque resalta el momento que se vive, como también la escenografía, bastante buena, gran representación de la época. Ahora pasemos al apartado musical. ¿Es bueno, es malo o es regular? En el apartado musical tengo que resaltar que Naoki Sato hizo un gran trabajo en la banda sonora, tanto reinterpretando las canciones clásicas de Akira y Fukube, como con las nuevas para esta película. La verdad, fue un gran trabajo. Pero como siempre digo, esto ya queda al gusto de cada quien. Ahora bien, con todo esto, ¿qué calificación le daría? En mi caso a esta película yo le doy un 8.7, con buenos personajes, un buen manejo de historia, aunque esta no haya arriesgado mucho, y una gran representación de Godzilla. Es una buena película que vale la pena ver, yo la recomiendo bastante. Ahora bien, si llegaste a ver mi reseña de Shin Godzilla te preguntarás por qué le di más calificación que a esta, y es porque siento que Shin arriesgó un poco más en el concepto del personaje. Hablando de Godzilla, personalmente me gusta más Shin, pero eso no tuvo nada que ver con la calificación. Digo, hay animes que me encantaron y les di un 7. Pasando a otro punto, lo que sí tengo que destacar de esta película es que hizo algunas cosas mejor que la original del 54 en gusto personal y en lógica, aunque en otras sí creo que se quedó un poco corta. Por ejemplo, en algo que hizo mejor es que si se acuerdan de la escena del Dr. Yamane,
donde le dicen que no toque algo radioactivo, bueno, mejor les dejo lo que dije. También tenemos momentos sin sentidos, como por ejemplo, donde le dicen al profesor Yamane que no toque algo sin guantes porque es peligroso. Él dice que sí, pero luego sigue tocando las cosas. Te están diciendo que es radioactivo, pero sigues tocando las cosas. Mínimo aquí usan el sentido, donde vemos a personas haciendo el perímetro correspondiente. Otro sería la forma de derrotar a Goji. Aunque me gusta el sacrificio de Serizawa, vi más factible la muerte de Godzilla en esta nueva. Esta película hizo cosas un poco más lógicas que la original. Ahora bien, hablando un poco más en gusto personal, aunque la escena de destrucción de Godzilla en esta nueva película es bastante buena, no te genera el mismo terror como tensión que llegamos a ver en la del 54. Hasta la muerte de los periodistas es más impactante. Yo sé que es una botarga, pero tiene su encanto esto. Pero esto último ya son opiniones personales, ya que ven ustedes qué piensan de esta película y en qué lugar la ponen para esta gran franquicia. Ahora dime qué te pareció esta película, y si no la has visto, dime si le darás una oportunidad. Los leo. Ahora sí, sin más que decir, si te gustó este video, dale me gusta, y si no, también suscríbete, sígueme en mis redes sociales para saber de qué voy a hablar más adelante. Yo me despido, lávense las manos, usen cubrebocas, mantengan una sana distancia y adiós.